hazlo también que no puedan ignorarte, de Cal Newport. Lo primero que te dice el libro es que la pasión, el consejo que hemos visto 1.000.000 de veces en Instagram, de sigue tu pasión, es una milonga. Yo mismo he dado este consejo alguna vez, pero el razonamiento que te presenta Cal es genial porque te explica que perseguir tus sueños seguramente sea un mal consejo. Así como te lo digo, perseguir tus sueños posiblemente sea un mal consejo. Y el libro te lo explica con toda claridad y te da argumentos bastante interesantes para ver por qué este consejo está malo. En primer lugar, porque la mayoría de las personas no tiene claro cuál es su sueño. Por ejemplo, si tú miras los programas de televisión en los que regalan dinero y le preguntan a la gente antes de concursar qué va a hacer con el dinero, todos te dirán lo mismo: viajar. Este es el sueño de la mayoría de las personas. Claro, es un sueño muy interesante porque a todos nos gustaría viajar y conocer más, pero si todos siguieran este sueño, ¿cómo harían para generar dinero mientras viajan? No todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo. Lo importante, según Cal, es ser competente. Ser bueno en algo, extremadamente bueno. Esta cuestión de ser muy bueno en algo lo llama capital laboral. Se trata de tener competencias escasas y valiosas. Competencias escasas y valiosas. Para Cal Newport esto es el capital laboral que todos deberíamos poder juntar para conseguir nuestros objetivos. ¿Cómo se consigue esto? Estando siempre fuera de nuestra zona de confort, es decir, esforzarse de verdad, o como se llama de otra manera, la práctica deliberada. Salir de la zona de confort en la que estamos metidos, y en cualquier trabajo puedes salirte de tu zona de control. No tienes por qué cambiar de trabajo ahora mismo para perseguir tu sueño. Y es verdad que es lo que hacen muchas personas, ¿no? Pero nunca son buenas en nada. En el trabajo que estás actualmente puedes convertirte en una persona imprescindible y adquirir nuevas capacidades que te hagan, o nuevas competencias que sean escasas y a la vez valiosas, y que por lo tanto te hagan muy valioso para la empresa donde estés trabajando. Y aquí es donde te dice Cal que debes tener cuidado con la trampa del control. Por un lado, salirte muy rápido de tu trabajo pudiera ser un desastre porque te quedarías sin dinero, o quedarte en tu trabajo tanto tiempo que no tuvieras tu control sobre tu tiempo. ¿Cómo hacerlo? Uno de los consejos que da es: haz aquello por lo cual la gente está dispuesta a pagarte. Si nadie está dispuesto a pagarte, no es un sueño, entre comillas, viable, no es una carrera viable. Para encontrar una carrera viable independientemente del trabajo que tengas ahora mismo, tienes que encontrar una misión. Tu misión tiene que estar en la vanguardia. Evoluciona al adyacente posible. Esta expresión es bastante interesante porque los cambios están en el adyacente posible. Un poquito más allá de la tecnología que hay ahora, hay un cambio posible que puede mejorar la vida de millones de personas. Las personas que estén allí van a necesitar un conocimiento y acceso a una tecnología que solamente lo vas a tener si estás en la vanguardia. Piensa en pequeño pero actúa en grande. Te habla de proyectos de un mes, de pequeñas apuestas en el camino correcto, de un mes. Por ejemplo, leer todos los artículos científicos sobre determinado tema, todos los libros sobre determinado tema. Hacer resúmenes en tus propias palabras de los artículos que has leído. No hablamos de cosas fáciles de leer, sino de cosas difíciles, la vanguardia del tema en el que te estás concentrando en ese momento. Puede ser en temas científicos, temas sociales, laborales, computacionales, lo que sea. Y ve a dónde te lleva eso. Publica tus artículos sobre estos temas. La ventaja de las apuestas pequeñas es que vas a saber si es viable o no es viable en poco tiempo. Por ejemplo, escribir un artículo, leer todo lo que sea necesario sobre determinado tema. Es práctica consciente y te va a llevar a un punto en el que habrá salida o no habrá salida. Si hay salida, sigue por ese camino, conectado con lo que habíamos visto antes, con tu misión. Centrarse en ventas, esto lo hemos hablado muchas veces en el canal. Si no es vendible, no hay proyecto. Ya sea a gobiernos, a organizaciones, a gente que esté dispuesta a financiarte. Alguien tiene que ser la persona que ponga el dinero o simplemente el consumidor final. Sé interesante y de color púrpura, como dice Seth Godin. Es decir, que seas reconocible, que seas distinto a todos los demás. No una aburrida vaca marrón. Es un libro muy interesante, creo que es un libro importante para definir tu misión y tu carrera en la vida, para conseguir rentas como creador de activo o de lo que sea. Seguir esforzándose, empeñándose en conseguir
lo que es tu misión en la vida y no tu pasión, porque no sabes. Y esto pasa con la misión, ¿no? La misión va cambiando poquito a poco, pero independientemente del trabajo que te encuentres, puedes seguir construyendo esa misión, la base de la pirámide de esa misión. Como te decía, es un libro que hay que leer. Me pareció muy bueno, muy interesante. Al principio cuesta engancharse, está lleno de historias y anécdotas, pero luego cuando entras te va a encantar leerlo. Se lee muy bien, es cortito y te puede dar varias ideas interesantes para mejorar en tu carrera, en tu misión y en la creación de tus activos, que es de lo que hablamos en este canal. Bueno, si te ha gustado el vídeo, por favor dale un me gusta. Si no eres suscriptor del canal, suscríbete ahora mismo. Compártelo en tus redes sociales si crees que le puede servir a alguien. Y nos vemos en crearactivos.com.